Hace 15 días atrás enseñamos sobre la serie que se llama Raíces y hablábamos sobre los apóstoles, ¿recuerda? Explicábamos acerca de que el apóstol era un mensajero, un enviado de Dios, que sí, habían apóstoles. Sin embargo, hablábamos de las características que no deberían tener los apóstoles en nuestros tiempos, mismas que tristemente algunos parece que sí tenían. Mi objetivo hoy con hablar de profetas, así dice el Señor, le he titulado, no es bajo ninguna circunstancia que nos convirtamos en jueces, porque hay un solo juez. Que nos convirtamos en inquisidores o gente que señala a otras personas, pero sí en que la iglesia esté en la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. En ese sentido, pues quiero dejarlo con toda la claridad del mundo. A manera de introducción, le cuento una historia por demás extraña. Estaba en una iglesia hace muchos años atrás y una hermana en medio de la iglesia se levantó y dio una profecía. Las típicas profecías que posiblemente algunos de ustedes recuerdan. En medio de la adoración ella se levantó y gritó: pueblo mío, así os dice el Señor, en Reina Valera del 60. Y ella, al gritar pueblo mío, toda la iglesia cayó para escuchar lo que Dios tenía que decir. La segunda frase fue por demás extraña, porque dijo: pueblo mío, así os dice el Señor, no los quiero ni fríos, ni tibios, ni calientes. Y se sentó. En ese momento hubo una alteración emocional de parte de los que allí estábamos, porque el versículo en Apocalipsis lo que dice es otra cosa. Dice: por cuanto no eres ni frío o caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Yo entiendo que ella, la palabra que quería dar era esa, pero lo que dijo en otras palabras fue: Dios no los quiere a ustedes de ninguna manera. Si están calientes no los quiere, si están fríos no los quiere, si están tibios tampoco. O sea, todos se fueron para el infierno. Mire, eso fue lo que entendimos. Y todo el mundo estábamos orando y yo: sí, Señor. Y abríamos los ojos como si: ¿qué dijo la señora? Que no los quiere, no, y a usted tampoco, a ninguno. Y se soltó un run run ahí entre la gente y todos nos asustamos. Y a los 3-4 minutos se levanta la señora asustada y dice: ay, pueblo mío, rectifico. Mire, ese fue el día en que entendí que hay muy poca seriedad en este tema y andan por allí algunos disque llamados profetas como mono con escopeta, tirando profecía para todo lado y diciendo en nombre de Dios cosas que Dios nunca ha dicho. A esto se le suma que ha nacido un mar de profetas en este tiempo de la prosperidad, hablando profecías que tienen que ver solo con dinero, de un poco de dinero, y todas sus deudas se van a cancelar. Cuando usted va a la Biblia, encuentra algunas incongruencias y encuentra algunas cosas en las que sí deberíamos pensar cuando hablamos de profetas o de profecías. Primer versículo, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1, porque es un versículo que está en el Nuevo Testamento y que nos llama a ser cuidadores de las cosas que suceden en la iglesia. Lo leemos todos juntos, porfa, así le queda guardado en el corazón. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos. Y entra una palabrilla antes de profetas a la que le debemos tener respeto: muchos falsos profetas. Hay de verdad, pero en medio de los de verdad hay de mentirillas, de los que no son ciertos, pero que destruyen la iglesia. Si usted se da cuenta, son personas que están dentro de las iglesias y muchos de ellos ocupan puestos de prominencia, personas que la gente escucha porque salen en los medios de comunicación o porque por allí han escrito algún libro. Uno los escucha e inmediatamente dice: palabra de Dios. Tal vez es palabra de él y no de Dios. Hay una gran diferencia, escúcheme bien, entre ser un profeta enviado por Dios a que algún día yo tenga un sentir de alguien.
Entonces, por ejemplo, Cristian, que siempre me sirve de modelo, por lo menos de ejemplo, Cristian, generalmente yo podría decir un día: Cristian, fíjate que estaba orando y sentí esto de Dios. Eso es una cosa, es algo que yo estoy sintiendo y que se lo quiero comunicar a él. Tómalo, pesalo, y si vos crees que tenés que hacer algo con lo que te estoy diciendo, dale. Si no, pues fueron los frijoles de anoche. Pero llegar a decirle: Cristian, así te dice el Señor, qué valentía hay que tener para hacer eso. Mire, porque lo que estás diciendo en pocas palabras es: las palabras de Dios están en mi boca y esto fue lo que te mandó a decir. ¿Se imagina que el día del juicio él diga: Señor, le mandé a decir a Cristian tus palabras? Y el Señor le responde: ¿y a usted cuándo yo lo mandé? Hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada es literalmente ponerse de enemigo de Dios. Estoy en esta iglesia y esto es verídico y comprobable porque yo estuve ahí, me lo hicieron a mí. Y mientras estoy cantando, por lo menos haciendo que canto, hay una muchacha que está en el fondo y no dejaba de verme. Yo pensé que era porque estaba cantando. Terminó el culto, yo me bajé y ella me dijo: pastor, disculpe, pero ocupo de darle una palabra de Dios. Entonces yo me le puse cara de ungido, ¿verdad? Le hago la cara de: cuénteme, hermana, si es de Dios, pues escuchemos lo que tiene que decir el Señor. Y ella me dijo: estaba orando en el suelo y de momento el Señor me habló y me dijo: hija, levanta tu cabeza y al que veas cantando, ese será tu esposo. Y lo vi a usted. ¿Qué cree, hermano?, me dice. Yo la miro, mire, y con todo el respeto, pero fue lo que pensé en ese momento. Yo dije: Señor, tú me has dado libre albedrío y además buen gusto. No puede ser que ahora me obligues a casarme con alguien que ni siquiera, o sea, no puede ser. Entonces le digo: hermanita, le digo yo no sé, pero yo a usted ni la conozco. Además, perdón, pero usted a mí no me gusta. Y creo que no me va a gustar, le dije, menos por la forma en que me está abordando. Tenga cuidado porque a veces decimos cosas en nombre de Dios y no fue Dios. No, yo se lo digo para que lo medite. Casi me hace para que lo medite, me pone el dedo, ¿verdad? Póngame el anillo nada más. Mire, me fui para la casa bastante molesto, pero cuando llegué a orar al cuarto le dije: Señor, porfa, que no sea, Señor. Mire, para algo sirvió su profecía, para ponerme a orar con ganas, por lo menos para eso sirvió. Pero hay mucha gente por la vida que anda así, pensando que Dios los llamó a decir cosas porque sienten bonito en su corazón. Cuando vamos a la palabra, usted y yo vamos a descubrir que los profetas de la antigüedad eran perturbadores religiosos, no sentían bonito. Generalmente las profecías que enviaban al pueblo o a las personas en particular eran duras. Tenían que ver con reyes, tenían que ver con denuncias sociales. Juan el Bautista, que fue el mayor de los profetas, encara a Herodes y le dice: estás en adulterio y tienes que dejar a la mujer con la que andas, que es la esposa de tu hermano. Eso es inmoral, y lo decía públicamente. Era un profeta. Yo quiero ver los profetas de hoy denunciando las acciones de los gobiernos, denunciando los pecados de la iglesia. Eso es un profeta. Alguien que no le teme a nada, porque entiende que lo que Dios le ha puesto en su boca le consume los huesos y necesita hablarlo. Pero estar escuchando profecías que hacen cosquillitas en los oídos y todo va a estar bien y usted va a ser rico, y mire, a mí me asusta un montón, la verdad, porque no veo un indicio en la Biblia de que tenga que ser así. Frases como: así dice el Señor, esto me comunicó el Señor, esto me hizo ver el Señor, oráculo del Señor, eran las fórmulas que utilizaban los profetas de la antigüedad. Además tenían profecías en visiones, en sueños, de una palabra éxtasis. Ellos quedaban como en éxtasis, pero no perdían la conciencia y recibían la voz de Dios, la revelación de Dios, y la transmitían a la gente de diversas maneras. A veces con la palabra hablada, a veces a través de alguna historia, como Natán el profeta cuando habla con el rey David, ¿lo recuerda? Le dice: David, voy a contarte una historia para que me ayudes a resolverla. Había un hombre que tenía una sola ovejita. En cambio ahí también había otro que tenía 10 ovejas. Bueno, al final le dice: ese hombre del que hablo eres tú. Y le dio una profecía escalofriante, porque David juzga a ese hombre, dice: ese tal debe morir, que pague, que lo metan a la cárcel. Y Natán lo mira y le dice: es usted del que estoy hablando. Dios generalmente daba profecía y hablaba a su pueblo a través de personas que él escogía. Asimismo Jesús, cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron siempre profetas: Juan el Bautista, Jeremías,
y el otro, ¿cuál? Exactamente, Elías, el otro, yo quería probarlo. Lo cierto es que ahí en medio, si usted se da cuenta, lo que le están diciendo a Jesús es: usted es un profeta. Y fue profeta Jesús. Caminó sobre la tierra denunciando lo malo y tratando de que la gente se convirtiera hacia lo bueno. Eso es un profeta de Dios, alguien que denuncia y alguien que anuncia la verdad de Dios a través de su propia vida. Avancemos un poquito. José Sicre define profeta de esta manera: no es un adivino, es un hombre llamado por Dios para transmitir su palabra. Aunque existe predicción del futuro, la misión principal del profeta es iluminar a la persona en su presente y decretar las injusticias que se están cometiendo. Si es un mensajero, es solo alguien que le da un mensaje, va a otro lugar y lo transmite. No puede alterar el mensaje, no puede cambiar el mensaje, no puede cobrar por el mensaje, no puede sacar un beneficio por el mensaje. Hermano, te voy a profetizar, pero ¿cuánto para el siervo? Mire, eso es pecado, inmoral. Además, inmoral. Conocí un buen amigo que era profeta. Él decía que lo era, pero cada vez que iba a las casas, porque visitaba a las familias, y luego de orar decía: hermanos, Dios me ha puesto en el corazón que ustedes deben darme una ofrenda por haberles dado su palabra. Y así le sacó plata a medio mundo. El hombre tenía una gran industria, la industria profetística. Entonces andaba tirando profecía a todo lado para saber cuánto sacaba. Mire, los hombres de Dios no necesitan sacarle nada a la gente, Dios mismo los sostiene. Y esa ha sido su promesa, que Él estaría con aquellos que proclamarían su evangelio y no tendrían necesidad de nada porque estarían con ellos. Aún así, el apóstol Pablo dice: he sabido lo que es aprender a tener necesidad. Aún así, porque el cristiano no carece ni de necesidad, ni le sobran los recursos. Mire, el cristiano le puede pasar de todo mientras viva en esta tierra en maldición. Tendrá lluvia y tendrá sol sobre su cabeza todo el tiempo. No debe alterar el mensaje. Esta importante: el profeta no es quien elige cuándo Dios va a hablar, es Dios quien lo decide. Se lo explico. He escuchado una tendencia moderna a decir: hermano, deme una palabrita. Entonces la persona que escucha dice: aquí voy a soltarle una palabra. Primero, la palabra no está amarrada, aclaremos. O sea, la palabra está libre, está suelta, libre para cualquier persona. Yo no ocupo que alguien me la declare, yo mismo la puedo leer porque yo tengo Espíritu Santo y Él me revela las cosas también. Entonces andar pidiéndole a alguien: soltame una palabra, ni que estuviera amarrada. Lo segundo que me preocupa más es que la gente suelta palabras. Yo me pregunto: ¿de verdad Dios está esperando que un profeta abra la boca para ponerle las palabras en carreras que Él quiere decir? ¿O será al revés? Que Dios escoge cuándo hablar y elige el momento y elige a quién. Llamó a la radio una persona que dijo: hermano, una palabrita, hermano. Y aquí está el profeta de Dios. Respondió él y dijo: aquí va la palabrita. Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Sabe dónde está esa palabra escrita? ¿La recuerda? Fue cuando Judas se levantó de la mesa porque iba a vender al maestro. Y Jesús le dijo: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Quién saca una palabra fuera de contexto y tira una palabra de parte de Dios? Miren, me asusta mucho. No que no hayan, porque hay profetas. Me asustan los que no son. Esos zapatos son demasiado grandes para el día del juicio. Personas que metieron a Dios en cosas que Dios nunca había dicho. Se lo confirmo con la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y verso 27, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 27. Hay una mujer que llega corriendo a los pies de Eliseo, del profeta Eliseo, y esta es la historia. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios, Eliseo. Giesi, que era el siervo de Eliseo, se acercó con el propósito de apartarla, pero Eliseo, el hombre de Dios, intervino: déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Esto quiere decir que si un profeta está delante de una necesidad humana, pero Dios no le ha dado palabra, no tiene nada que decir, y debe tener la valentía para decirlo.
Vea, disculpe señora, sé que usted está llorando mucho y posiblemente está sufriendo demasiado, pero sería en vano decirle algo de parte de Dios porque Él me ha ocultado lo que usted tiene. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Pero póngale la cabeza a alguien que anda profetizando lo que quiere. Mire, le va a decir de todo. Le saca el horóscopo del año, todas las profecías, una para cada día del año. Y usted se pregunta, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque la mayor tragedia se encuentra dentro de la iglesia, parece, donde personas sin escrúpulos y ávidos de poder andan por la vida pensando que Dios les ha dado un don que quizás realmente no tengan. Mensaje, mensajero deben ser uno. Le digo, todas las profecías, en realidad los profetas rompen las barreras. La barrera del sexo, porque habían profetas mujeres, María, Débora, Hulda. La barrera de la cultura, porque no se ocupaban tener muchos estudios para transmitir un mensaje de Dios. La barrera de las clases, porque tanto gente vinculada a la corte como Isaías, como pequeños propietarios como Amós, o aún simples campesinos como Miqueas, fueron profetas. Las barreras religiosas, porque no era preciso ser sacerdote para ser profeta. Y la barrera de la edad, porque Dios encomienda la palabra a hombres mayores como Eliseo, que también a muchachos como Samuel, allá en el primer libro de Samuel. El principal problema de la profecía al final es el ser humano. Es la tentación que puede sentir él y la arrogancia de poder escuchar a Dios y transmitir un mensaje y sumarle al mensaje su propia palabra. Es una tentación por demás delicada, de creer que están recibiendo algo de Dios cuando realmente Dios no les está hablando. En griego se traduce como vidente, se traduce como una vida religiosa contemplativa o como alguien que publica, que proclama y que habla. Y he aquí las características, por lo menos, sacadas de la gran mayoría de profetas de la antigüedad. Primera característica, muchas veces sus vidas eran profecía en sí mismas. Se lo explico sencillo. Oseas, ¿recuerda el profeta fresa? Oseas, es un chiste malo. Mire, Oseas era un profeta de Dios, ¿lo recuerda? Este Oseas, Dios lo manda a casarse con una mujer que era prostituta. Y le dice, Oseas, tu mujer te va a dejar y se va a meter otra vez en la prostitución, y de allá sácala y la vuelves a traer a vivir contigo. Hello, mire, y por segunda vez se te va a volver a ir, tienes que volver otra vez donde ella, tomarla y hacerla tu esposa otra vez, porque esto es. Y luego le dirás al pueblo, así dice el Señor, yo soy como Oseas y mi pueblo es como la prostituta. Les he dado oportunidad, los he traído a mi casa, pero ustedes van luego y se prostituyen. Muy linda la profecía, pero ¿quién sufrió? Oseas. Mire, Oseas la llevó fea. Él era un profeta que en carne propia tenía que difundir el mensaje de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren ser profetas? Ya no se vuelve tan bonito. Ya no es aquel que anda de traje con el mejor carro del año y tirando plata a todo el mundo, recibiendo plata a todo el mundo. Tiene que ver con una vida que encarna un mensaje. Le digo otra peor. Ezequiel, Dios le dice, mañana morirá el encanto de tus ojos, tu esposa, pero cuando muera no la vas a llorar. Y cuando la gente te traiga el consuelo, no lo vas a recibir. Y que vas a caminar y vas a vivir como si nada hubiera pasado. Y cuando la gente traiga comida, porque era la costumbre cuando alguien moría llevarle comida, tampoco vas a comer esa comida. Y cuando el pueblo te pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué no lloras? Le vas a decir, porque Dios de ustedes quitará el encanto de sus ojos también, que es mi templo. Permitiré que los malos lo profanen por causa del pecado de ustedes. Profecía violenta, pero ¿quién sufrió? Ezequiel. Le digo la tercera. Samuel es un niño, tiene 8 años. Es aquella historia de Ana que lo deja de una vez en el templo para que sea un profeta de Dios. Sin embargo, la persona que está a cargo de él es Elí, otro profeta. Está a cargo de Samuel. Lo ha criado en estos 8 años como su propio padre. Y Dios le da una profecía a Samuel con 8 años. Samuel le dice, decreta juicio sobre Elí. Dile que sus hijos van a morir, porque cuando estuvieron haciendo lo malo, él nunca se los impidió. Y además, él también va a morir. Y con 8 años tiene que ir a desgarrar su corazón con el que ha sido su papá, su amigo, su confidente, su mentor. Y con 8 años de edad es profeta en su propia carne. Característica de los profetas, que muchas veces con su propia vida
daban el mensaje. Dos, solían vivir aislados porque pasaban orando mucho. Eran hombres de oración, suplicando a Dios perdón por los pecados del pueblo, suplicando a Dios misericordia. Eran fervientes en oración, y la injusticia social para ellos era desgarradora y la denunciaban constantemente. Eran amenazados e impopulares, con frecuencia enemigos de todos. Además, limpios en su carácter, porque no debían tener rabo que les majaran. Eran además críticos de los males sociales, y sus profecías iban en 4 vías, como lo afirma Jeremías: el Señor me ha puesto para arrancar y arrasar, edificar y plantar. Parte de la misión profética es denuncia de pecado y juicio, pero parte de la misión profética también es reconstrucción y restauración. Son las dos. Y una señal conocida por todos, búsquela por favor, Deuteronomio capítulo 18 y verso 22. Deuteronomio capítulo 18 y verso 22, por favor. Es la clásica, este versículo es clásico para todos los que queremos aprender de profecía. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18, verso 22: si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Estoy en una reunión de pastores, de amigos y líderes de una iglesia, y me invitaron unos gringos, éramos unas 40 personas, e invitan a un profeta. Era muy reconocido y muy conocido por todos. Yo estoy allí, pero todos estamos a la expectativa, porque aunque la idea era reunirnos y hablar de liderazgo y orar un rato, todos mirábamos al profeta a ver en qué momento él decía: así os dice el Señor, pero no decía nada el Señor. Y estábamos todos sentados en sillas así en una U gigante. Yo estaba como el número 20, 19 de este lado, otros 20 de este lado. Un pastor termina de orar por todos y dice: nos oras. Nos oras es, traiga palabra para todos, ¿verdad? Que también es poco cruel, porque de una u otra manera se siente como motivado a decir un montón de cosas. Comienza por la primer gringuita que está en la punta de la silla y ora por ella, y le dice cosas al oído, y la señora explota a llorar, y todos nos vemos a ver: es cierto, es profeta de Dios, porque ella está llorando. Va con la segunda y se hace una calamidad, todo el mundo llora y era una cosa increíble, pero todos que estábamos ahora esperando el turno. Si le habló a ella, nos habla a todos, y por dentro yo también perdono mis pecados por aquellos, Señor, para que lo que me diga sea bonito y no feo. Una técnica. No funciona en realidad, pero es técnica igual. Lo cierto es que ahí comienza el profeta a darle a uno, a darle a otro. Cuando llega el que está a la par, yo estoy pensando en qué me dirá, qué me va a decir, qué tendrá Dios para mí. El hombre hace esto, ora por la persona, todo el mundo llora, levanta las manos, da media vuelta, dice gloria a Dios, aleluya, y sigue con el que está al otro lado de mí, y a mí me brinca. Yo miro para todo lado, y todos los de acá están llorando y viéndome como diciendo: cochino, ¿verdad? ¿Quién sabe que por bandido eso le pasa? Porque casi. Y todos los de este lado comienza uno por, veo que se va alejando y termina. Y dice: démosle un aplauso al Señor. Oye, no aplaudí para que sepa. Entonces me sentí mal y dije: ¿cómo es posible, Señor, que tengas palabra para todos pero no para uno? Dígame algo, Señor, mándemelo otra vez para que ellos vean, que por lo menos me diga al oído, cacha, aunque no sea nada, pero solo para que ellos se imaginen que algo me estaba diciendo, porque ahora yo me siento mal. Muy bonito, a todo el mundo le habla, y aquel que yo sé que está en pecado, mire, ahí está llorando, y quién sabe qué le dijo, seguro lo que le dijo al pecador. Mire, ¿ves qué bravo me puse? El pastor que nos invitó a todos me ve en ese plan, estoy bravísimo, y le dice a él: hey, yo creo que te brincaste a Marco, ora por él. Entonces ahora dije: ahora sí viene a orar. Claro, mire qué delicado soy yo, por Dios. Si no me ora, porque no me ora, y si me ora, porque me ora. Qué gente más odiosa hay en la vida. Entonces el Señor viene, yo me le quedo viendo así con cara de: no me ores, pero por dentro porfa, para que todos vean que también yo soy santo. Y este hombre comienza a orar, pero oró duro. Bendito Dios, dijo algo bonito. Entonces dijo: veo escenarios gigantescos
en muchos países de Latinoamérica y te veo predicándole a muchos siervos de Dios en muchos países. Hasta ese momento no había salido del país ni una sola vez. Años después recuerdo esa profecía y digo, bueno, qué bendición. Parecía que era de los de verdad. Qué bendición, porque se cumple lo que dice Deuteronomio. Si se cumple, póngale la huella. Si no, es un presuntuoso. El problema con los presuntuosos lo encuentra usted en Ezequiel capítulo 13 y quisiera que lo leamos, por favor. Ezequiel capítulo 13 y versículos del 1 al 16. Vamos a leer todos estos versículos porque deben quedar una idea grabada en el corazón, que al final como conclusión se la quiero decir. Cita la palabra Ezequiel 13 versículo 1. Le doy un minuto para que lo busque allí, por favor. Cita la escritura: el Señor me dirigió la palabra. Habla Ezequiel: hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios. Otra palabra, que inventan profecías de sus propios corazones. Y diles que escuchen la palabra del Señor, o que se vuelvan a mi palabra. Así dice el Señor, verso 3: ay de los profetas insensatos, que les faltan sesos, que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Paréntesis: andan por la vida tirando profecías a todo mundo, pero no hacen nada por el reino de los cielos. No levantan las murallas, no ayudan al pobre, se han olvidado del necesitado. Es la denuncia que está haciendo Ezequiel. Verso 6: sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus adivinaciones, sus visiones, y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, que es del término legal, así dice el Señor omnipotente: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor omnipotente: levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Ahí le hago un paréntesis adicional. Estos son como cuando Jesús denunció a los escribas y fariseos, que les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera lindísimos, pero huélalos por dentro. Métase adentro y encontrará huesos secos, pudredumbre, mal olor. Así son ustedes, dice el Señor. Así el Señor trata a los profetas falsos, con una fachada muy linda. Basta usted que entre y conozca qué hay adentro. En una oportunidad, hace muchos años, 19 tenía yo de edad, hace poco, hice de taxista. Mi hermana había comprado un taxi, se fue a pasear fuera del país y me dijo que le cuidara el taxi. Entonces yo le dije, ¿lo puedo taxiar? Y me dice, sí. Entonces fue mi único día de taxista. Anduve por todas las calles recogiendo gente. Fue un vacilón, a más de uno le pegué un garrotazo por la cabeza porque no sabía cobrar. Y cuando ese taxi no tenía María, no la canción, sino el aparatito ese, el taxímetro. Y yo voy en el taxi y me topo un hombre ya como a las 10 de la noche que me dice, lléveme a Sagrada Familia. Yo entiendo que hay taxistas que no llevan a lugares que son conflictivos, pero yo como no sabía, entonces me metí en lo peor de lo peor de lo peor de Sagrada Familia. De lo peor de lo peor. Y entré y toda la gente se me quedaba viendo como diciendo, le vendo machillo. Pensaban que llegué a comprar droga. Pero llego a un guindo y en la última casa hay dos casas cayéndose y en medio hay una linda casita. Por lo menos la entrada se veía bonita. Él se baja del carro con una cara misteriosa y me dice, ya vengo, ya le pago. Solo faltaba que hiciera bua, ja, ja, ja. Mire, era un montón de plata porque lo había paseado por todo San José.
El hombre se baja del taxi y yo le creo que ya me paga. En serio, en serio. Mire a cosito, ¿verdad? Qué injusticia. El hombre se mete en medio de esa casa y después de 45 minutos tenía yo de estarlo esperando. Injusticia, ¿verdad? Qué bueno que es. Mire, apago el carro, me bajo y me asomo por la fachadita de la casa. ¿Saben qué había atrás? Un potrero. No era casa, era solo la fachada. Y yo dije, infeliz, ¿verdad? Seguro se brincó por encima de la del taxi y se fue, se desapareció, muerto de risa. Y yo ahí en el taxillo esperando 40. Me di cuenta que así hay muchos falsos profetas. Pura fachada. Y así hay muchos pastores, y así hay muchos apóstoles, y así hay muchos evangelistas, y así hay muchos de todo. Pura fachada. Pero entre por sus puertas a ver qué encuentra adentro. Cuidado, porque el Señor vuelve a afirmar en el verso 11: diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, con abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán: ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor omnipotente: en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Con la profecía, escuche bien, no se juega. Palabras de Jesús, Mateo 7, verso 15, por favor. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Cita la escritura en palabras de Cristo. Mateo 7, verso 15. Cristo hablando: cuídense ¿de quién? Otra vez, de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces o feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Habla de ovejas. En realidad, lobitos, pero vestidos como ovejas. ¿Dónde están las ovejas? En el corral, en la iglesia. Habla de gente que está en la iglesia, pero que andan alucinando en su mente y haciendo disparates de corazones engañosos y diciéndole a la gente historias que Dios no ha dicho. Continúo y voy terminando. Es importante comprender un principio del Nuevo Testamento. Está en Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 29. Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 29. Cita la palabra y en preguntas todas: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Evidentemente la respuesta es no. Sin embargo, me asusta que en estos tiempos las modas evangélicas hayan también tomado la iglesia. Entonces, moda evangélica, la unción de la risa, para los que tristemente la vivimos, era que todo el mundo se destornillaba a reír, y eso era que Dios les dio el gozo. Luego la unción del empujón. Veía ayer un programa de televisión donde el hombre que es profeta le decía: he adivinado no sé cuánto y qué sé yo, y luego de decirle esto, oró por la familia, que Dios había hecho un milagro, pero los agarró y los empujó a los dos. Y el Señor se fue de medio lado y se detuvo y se agarró. Él, donde lo vio, se volvió a ir detrás y volvió a empujarlo. Y él otra vez se volvió y volvió a parar. 3 intentos, al tercero el hombre se fue para atrás. Y yo me preguntaba: ¿para qué ángeles sirve un empujón? ¿Qué es, que le da más poder a quien lo hace? ¿Es de verdad una señal de autoridad de Jesús? Si es señal, ¿por qué Jesús no la hizo?
Ahora, si es una persona que ante la presencia de Dios cae de rodillas, buenísimo, pero que sea Dios, no un empujón de alguien. Bueno, pues ahora de unos años para acá aparece alguien que dijo: soy profeta, y un maremoto de profetas salen también. Soy apóstol y un maremoto de apóstolos sale. Mire, qué delicado, qué delicado. Yo a veces soy pastor, sin embargo siento que el título me queda demasiado grande, pero así demasiado. Soy de los pastores malos, de los que casi no tienen tiempo, de esos que es que nunca tiene tiempo. Es la frase más común que me dicen. Soy de los pastores que a veces no pueden visitar muchas casas. Es que no visita mi casa. Soy de esos pastores malos. Mira lo que me cuesta llamarme pastor a mí mismo, porque entiendo mis carencias. Y a veces cuesta tanto ganarse un título así, y al final no es por los méritos de uno, siempre es por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, no todos son profetas, no todos. Número 2, importante, Hechos capítulo 15 y verso 32. Esta es una de las misiones del profeta. Hechos capítulo 15 y versículo 32, dice la palabra: Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Qué lindo que el profeta sirva también para animar al pueblo, consolar al pueblo, fortalecer al pueblo. Pero también había otra clase de profecía que usted encuentra en Hechos capítulo 21 y versículo 10. Vaya por favor a Hechos capítulo 21 y versículo 10, porque ahí hay una historia por demás dura, en realidad, por demás dura. Hechos capítulo 21 verso 10. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y, tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en mano de los gentiles. Pablo acababa de decirle a ellos, a todos sus discípulos y a toda su gente: voy a ir a Jerusalén. En ese momento se levanta este profeta que se llama Ágabo, toma su cinturón, se amarra los pies, las manos y dice: así le va a pasar a aquel dueño de este cinturón. El apóstol Pablo dice: no hay problema, yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir por causa de Cristo. Valiente el profeta que se anima a decirle algo así a un hombre de Dios. Y más valiente el hombre de Dios que no le importa lo malo que venga, lo que le importa es que Dios va a estar con él. Hace poco me llamó a alguien por teléfono y me dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Y yo le dije: échela, hermano, dale, no hay problema. Dice el Señor que vienen tiempos difíciles. ¿Y qué más? No, y ya. Ah, ok. Preparaos, me dice. Y más o menos, ¿cómo? Le digo: no, solamente para que sepa. Dios lo bendiga. Mire, perdón, pero tiempos difíciles todo el tiempo. Dice el Señor que aquí hay alguien que le duele la cabeza. Y me dice: de 500 sería el colmo. A mí me duele ya en este momento. Ese sería el colmo. Hay cosas que rayan en situaciones curiosas, que parece que es más el sentir de alguien, la emoción de alguien, el momento de alguien. Pero me asusta a veces que la sueltan así como tan fáciles. Entonces, otra vez me dijeron hace mucho tiempo atrás, esto como dice el Señor que el diablo te va a probar. Y yo, bueno, entonces yo le dije: ore, ayúdeme a orar. ¿Está bien? Ok, me dice, estaremos orando. Excelente. Sea buena, sea mala, al final Dios está con nosotros. Al final su gracia nos acompaña. Al final su espíritu camina adelante. Al final Él es el que sigue engrandeciendo su nombre en medio de nuestras circunstancias. Entonces no es un asunto de temer, es un asunto de caer de rodillas delante de aquel que todo lo sabe y que todo lo puede. Y cuando nos envía mensajitos, posiblemente es para o llamarnos la atención o alentar nuestro corazón. Obligación de la iglesia sigue siendo probarlos. Tomado de apuntes pastorales, y voy terminando. Tomado de apuntes pastorales. En cuanto a los profetas posmodernos, existen dos grupos. El primero son aquellos pastores profetas que se han añejado
repiten lo que han aprendido por años, todo se acomodó a sus vidas y viven en el pasado. Por ello sus iglesias no avanzan. El segundo extremo es opuesto, pero es igual de peligroso. Son los pastores y profetas de la nueva ola, donde lo viejo no sirve y todo hay que hacerlo nuevo. Interpretan la Biblia de una forma tan dinámica que siempre dice exactamente lo que ellos necesitan que diga. Cada día amanecen con una nueva visión, una nueva unción o una nueva enseñanza. Cada mensaje es un show de creatividad única y exclusiva. Su popularidad crece porque saben decir a cada persona lo que a ellos les agrada escuchar: sanidad y dinero. Su Dios para ellos se encuentra al alcance y al manejo de su mano. No denuncian el pecado del pueblo evangélico o de los gobernantes del país, sino que se aprovechan más bien para sus propios intereses. Sus únicas denuncias son para aquellos que critican su falta de fundamento en la Biblia. Qué bien profetizan estos, cómo prometen bendiciones de Dios cuando Dios no las está dando. Siempre han existido personas ávidas de protagonismo, con autoridad fingida y autoasumida. Tienen cargo pero no ministerio, elocuencia pero no un don de Dios, reconocimiento humano pero no aprobación divina. Es fácil detectarlos, ojo. Son narcisistas, alimentados con sueños de grandeza, sin sujeción a nadie, causantes de divisiones de las iglesias. Aducen que son los ungidos de Dios y quienes cuestionan sus enseñanzas son tratados con dureza y hasta con maldiciones. Tienden a usar el púlpito con la misma demagogia que los políticos, manipulando a la gente menos instruida, y con base en una oratoria atractiva prometen hasta lo imposible. Me parece un comentario bastante acertado de una realidad que estamos viviendo en nuestros tiempos. Y termino. Jeremías 23, verso 14, por favor. Jeremías capítulo 23 y versículo 14. Jeremías 23 y versículo 14. Si lo tiene, hace mucho tiempo decíamos: dígame amén cuando lo tenga. Gracias. Solo uno lo buscó. Dios perdone a los demás. Dice la palabra en Jeremías 23, verso 14: y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas: haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción a todo el país. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Vea el verso 22, por favor. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Profeta y señal inequívoca son personas que con su discurso de parte de Dios hacen que el pueblo se vuelva a Dios, hacen que el pueblo abandone el pecado, hacen que el pueblo se arrepienta y hacen que el pueblo se santifique. Profetas del cielo. Cualquier cosa, imitación que no se parezca a esto, es solo eso, una imitación. Termino con conclusiones. Perdón. Ser profeta es algo apetecido por muchos, porque qué lindo es escuchar la voz de Dios, y creo que es el mayor de nuestros problemas. ¿Cuántos tienen una pregunta, una petición a Dios que Dios no le ha respondido? ¿Cuántos tendrán alguna historia sin resolver y están esperando para que Dios les diga algo? Y uno quisiera escucharlo audiblemente ya y que Él nos responda, pero a veces Dios dura lo que tiene que durar y espera lo que tiene que esperar y nos forma lo que tiene que formarnos. Entonces es un puesto apetecido. Sin embargo, como les decía, sus vidas pueden convertirse en profecía. 2. Dios sigue hablando mediante hombres, mujeres, y según Joel, el profeta también, dice: en los últimos tiempos hasta sus hijos tendrán visiones. Dios sigue hablando en estos tiempos. Sin embargo, cualquier palabra que se dé en estos tiempos no puede cambiar lo que ya fue dicho.
no puede alterar el evangelio de Cristo Jesús. Es lo que cita Gálatas. Si aún un ángel del cielo viene a ustedes con un evangelio diferente, sea maldito. Si un ángel del cielo, imagínense que se aparezca tipo de 2,5 metros, así musculoso y con las alas blancas, rubio, de ojos azules. Así los pintan, ¿verdad? Una cosa así. Mire, ni aún un ángel del cielo, si le cambia el evangelio, no viene de Dios. Número 3, y para mí la lección más importante de todas: con la voz de Dios no se juega. No se juega. Si a usted Dios le ha dado un sentir para alguien, dígaselo, pero aclárele que es su sentir. Mires que estaba orando y de un momento a otro, Hernán, te vi en un sueño y caminabas con un tridente. Yo creo que algo te está diciendo el Señor. Mire, bueno, yo le estoy diciendo lo que siento, pero cosa diferente es decir, así os dice el Señor, que tienes cara de diablo. Bueno, es otra cosa. O sea, es otra cosa. Si Dios le mandó a usted a decir algo, diga, así dice el Señor, pero luego sosténgalo delante de Dios. Señor, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo que me mandaste a decir tal cosa. Sosténgalo delante de Dios. Y 4, el que quiere profetizar, tenga el carácter moral. No puedo andar por la vida diciéndole a la gente cómo Dios les va a juzgar cuando ellos en sí mismos están viviendo una vida que no es congruente. Carácter moral. Y yo también debo tenerlo, todos. Pero hablo de aquel que habla en nombre de Dios. Final. Este hombre escribe, José Sicre: por muy desagradable que nos resulte una persona o el contenido de sus palabras, si nos anima a mantenernos fieles a Jesús y además esa enseñanza la corrobora con su vida, es un profeta de Dios. Por el contrario, por muy agradable, amigable que nos resulte una persona, por mucho que le querramos, si nos aleja del camino de Dios con otras buenas cosas, es un lobo rapaz vestido de piel de oveja. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Motivación no es el juicio, es la sabiduría de Dios. No salgan de acá a ver a quién apuntan. Ese no es nuestro llamado, es predicar la verdad de Dios. Pero cada vez que escuchemos profecía, pensémosla. Tenemos la misión de hacerlo como iglesia. No es pecado. Pensemos al profeta y al espíritu de la profecía. Y ojalá en nuestras iglesias creciera este don y aparecieran hombres y mujeres de Dios que guíen al pueblo y que digan: esto es de parte del cielo. Creo que se necesita. Señor, en el nombre de Jesús, si dije algo atrevido, jamás, lo sabes, ha sido mi intención. Si dije algo que no estuvo en tu corazón y que se salió de mi alma, perdóname. Pero si de verdad lo que estoy diciendo es lo que está en tu palabra, por favor, afírmalo en nuestros corazones. Con temor y temblor te pido, perdona nuestros pecados, los míos, los del pueblo, los de aquellos que han hablado en tu nombre y no son profetas, los de aquellos que han enredado el corazón del pueblo. Perdónanos, Señor, por tantas cosas que vemos que no se parecen a ti. Perdónanos, Señor, cuando nuestras mismas acciones no se han parecido a ti, Jesús. Perdónanos y danos la oportunidad de hacerlo bien, de dar un fruto bueno. Danos la oportunidad de arrepentirnos de corazón, Señor, y de dejarnos guiar por tu Santo Espíritu nada más. Dando la oportunidad, Señor, de hacerlo bien, de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús estamos agradecidos porque has tenido fidelidad con esta casa a pesar de mí y a pesar de nosotros mismos. Estamos agradecidos porque tú siempre nos señalas el camino. Y te pedimos que nunca seamos nosotros jueces de nadie, pero sí confrontadores con tu verdad, pero sí valientes para decir lo que dice la Biblia y lo que no dice también. Oramos en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria y la honra por todo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y que la paz del Señor esté con ustedes.